Hola, soy Oscar Rodríguez Pacanins, abogado en Montreal. Hoy vamos a seguir con nuestras entregas sobre los vicios ocultos retomando donde habíamos quedado en el último episodio. Hoy voy a hablarles del segundo requisito para que un problema o defecto pueda ser considerado legalmente como un vicio oculto. Recapitulando la exposición anterior, hacen falta 5 condiciones para que un desperfecto o un defecto se considere un vicio oculto. El primero, que tiene que tratarse de un defecto o un desperfecto. El segundo, que debe ser oculto, es decir, no aparente. El tercero, que debe ser grave. El cuarto, debe ser anterior a la venta. Y el quinto, desconocido del comprador. Hoy vamos entonces a hablarles del segundo requisito, es decir, que se trate de un defecto oculto, es decir, no aparente. Un defecto se considera oculto o no aparente cuando una persona razonable ha sido capaz o haya podido constatarlo. La clave de este requisito es saber quién es esta persona razonable, es decir, cómo se tiene que comportar el comprador para ser considerado como una persona razonable que es capaz de darse cuenta de un defecto o de un problema que está oculto. Según la ley, cuando un comprador contrata a un inspector profesional para que venga, se entiende ya automáticamente, ya se le considera un comprador prudente y diligente. Dicho de otra manera, contratas al inspector e inmediatamente se le transfiere a ese inspector toda la responsabilidad del examen visual. Ya no es el comprador el que tiene que estar preocupado de ser diligente y prudente, ya lo ha sido con nombrar solamente al inspector. Por eso es que es tan importante. Entonces, segundo consejo, haga una inspección. Que si el inmueble es nuevo, que si está nuevecito y el corredor me recomendó que no lo haga, que voy a perder mi dinero, haga la inspección. Que si el inmueble lo acaban de remodelar, que está todo perfecto, que se ve limpiecito, haga la inspección. Que si un amigo me dijo que esa inspección no sirve para nada porque igual el inspector no es ningún profesional que va a certificar nada en un reporte, haga la inspección. Eso es muy importante con solo hacerlo y luego si surge un problema el tribunal va a determinar automáticamente que usted ha sido prudente y diligente. Entonces, con la inspección, como acabo de decir, el tribunal, ya la ley va a considerar que la persona ha cumplido con el estándar de diligencia que se requiere. Pero, esto es verdad, pero dependiendo de los casos puede requerirse más. ¿Qué pasa si el inspector, ¿verdad?, determina o se da cuenta que hay un problema? El inspector va a escribir un reporte donde va a describir un poco todo lo que ha constatado y puede ser que en ese reporte haya mención de un problema o muchas veces el inspector recomienda que se haga una inspección más profunda sobre tal o cual elemento. Es decir, puede haber visto un indicio de un problema o alguna señal que le hace pensar que a lo mejor hay un problema. Entonces lo va a marcar en el reporte y va a recomendar que se haga una inspección más profunda. Bueno, en este caso, desde luego, un comprador prudente y diligente tiene que hacerle caso al inspector. Es decir, hacer esa investigación que va más allá. Hacer preguntas sobre ese tema. Buscar las respuestas del vendedor, declaraciones del vendedor. De repente poner una condición adicional en la promesa de compra o exigir que se repare un problema, etc. Es decir, el comprador tiene que continuar comportándose como esta persona que tiene cuidado y que está pendiente de lo que está comprando. Para terminar, les hablo rápidamente de una regla excepcional. ¿Qué sucede cuando el vendedor le hace declaraciones al comprador? Declaraciones que lo ponen en confianza o declaraciones que lo hacen sentirse seguro. Por ejemplo, ve una grieta en una pared y le dice, no te preocupes, eso no tiene nada, ese problema es un problema viejo,
Sí hubo hace 10 años una pequeña infiltración de agua, pero no te preocupes, eso se corrigió y ya quedó subsanado. O de repente dice, sí, eso es pequeña señal de humedad, pero en realidad eso fue una gotica de agua que cayó allí, nada del otro mundo. Eso lo mandé a revisar y finalmente determinaron que no era un problema grave. En fin, ese tipo de declaraciones que hacen o que minimizan el problema o que hacen que parezca que no hay nada. Bueno, cuando eso ocurre, la diligencia del comprador, es decir, la obligación que tiene el comprador, se suaviza, por decirlo de alguna manera, ya no es tan exigente. El comprador puede relajarse, puede tenerle un poquito de confianza a lo que le dice el vendedor. Y es posible que un problema o un vicio que en los hechos era aparente, ¿verdad? O se podía notar de manera fácil y visualmente, termine siendo considerado como jurídicamente oculto. Esto sucede cuando es el vendedor el que lo ha ocultado, por así decirlo, con estas declaraciones que minimizan o tienden a descartar el problema. Y ojo, estas declaraciones del vendedor, estas declaraciones que minimizan y que pueden después convertir un vicio aparente en uno jurídicamente oculto, pueden ser verbales, ¿eh? Puede ser en el marco de la visita de la propiedad, puede ser que se lo dijeron al corredor. No hace falta una prueba escrita para que esto pueda suceder. Y en la jurisprudencia son muy frecuentes los casos donde esto sucede. Entonces, recapitulando los consejos para el comprador. El primero, haga la inspección. Haga la inspección. Le va a costar unos 500, $1000, no lo sé. Es una plata bien invertida, hágame caso, haga la inspección. Segundo, hágale caso a lo que diga el inspector. Si el inspector menciona algo en su reporte, si lo alerta sobre un problema, si le recomienda sobre todo, si hace una recomendación, hay que investigar más el problema que puede estar detrás de esta grieta que se ve en las fundaciones. Hágale caso al inspector. Contrate a un ingeniero especialista en estructuras e investigue a ver qué pasa si esa grieta es un problema más grave. Si se determina que sí, pues se va a ahorrar un problema costosísimo. Entonces, hágale caso a lo que dice el reporte del inspector. Y tercero, sea curioso. Pregunte, hágale preguntas al vendedor, hágale preguntas al corredor, el corredor de inmuebles, al agente inmobiliario, hágale preguntas al inspector. Sea curioso, o sea, busque comprender, póngalos a declarar. Todo eso va a jugar a su favor posteriormente. De manera similar, consejos para el vendedor. Sea transparente, diga la verdad, no mienta, responda con detalle y exactitud. Si usted sabe que un problema es grave, no lo minimice, no dé a entender que no es tan grave. No diga bobadas sobre un problema, dígalo como es y eso lo protegerá también más adelante. Con esto termino la entrega de hoy. En el próximo episodio vamos a hablar del tercer requisito, que es que un vicio deba ser grave. Hasta entonces, no olviden visitar nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar los enlaces para todos estos videos de la serie. Y no olviden también suscribirse y darle a la campanita para que de esa manera les lleguen las notificaciones cuando se publique un nuevo episodio de esta serie. Hasta entonces, soy Oscar Rodríguez, abogado en Montreal.